Bendiciones, hermanos. Vamos en esta noche a meditar en la palabra de nuestro Dios y quiero invitarles para buscar en las Sagradas Escrituras el versículo o los versículos más bien, en los cuales vamos a meditar y los cuales pues hemos utilizado como base bíblica para la enseñanza en esta noche. Repito, Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al versículo 16. Amén. Cuando lo hayan encontrado, les invito a ponerse de pie y así damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Bueno, de la manera en que acostumbro, pues vamos a dar lectura, primer versículo su servidor y el último versículo nos unimos. Y bueno, la lectura antifonalmente dice así la palabra del Señor. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, unidos, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Siéntense, mis hermanos. También saludamos y deseamos pues la bendición de nuestro Dios a nuestros hermanos que nos siguen a través de este medio, a través del Zoom, y deseamos que de igual manera sea de bendición para la vida de cada uno de nuestros hermanos, así como de quienes pudiera llegar esta palabra. Vamos en esta noche, a estudiar acerca de otro de los apóstoles. Ya casi estamos, puede decirse, en la recta final, ¿sí? Ya hemos visto por lo menos 8 de los 12, porque del cual vamos a hablar el día de hoy es el noveno según el orden de lista, ¿sí? Y hablamos precisamente del apóstol Jacobo, ¿sí? Recordarán ustedes que ya estudiamos acerca de un primer Jacobo, ¿no? Jacobo, hijo de Zebedeo, ¿sí lo recuerda? ¿Sí? Jacobo, hijo de Zebedeo, y bueno, hermano de Juan. Y en esta ocasión vamos a estudiar acerca de otro Jacobo, pero hijo de Alfeo. Así es como se da a conocer. Jacobo, apóstol, hijo de Alfeo. Y si nuestro hermano allá en los controles pues quiere el título para poderlo subir, pues ese es el título: Jacobo, apóstol, hijo de Alfeo. Y como un subtítulo hemos puesto Jacobo el menor. Introduciré este estudio de la manera en que John MacArthur lo hace, haciendo saber que con el estudio acerca de este apóstol entramos a lo que es considerado el último grupo de 4 apóstoles, ¿sí?
conformado por, primero, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, llamado Tadeo, Simón el Celote, que es el que vamos a estudiar a continuación, si Dios así lo permite, y pues Judas Iscariote, que aparece, hermanos, ¿verdad? Al final de la lista, pero que ese, bueno, ya nuestro hermano pastor, ¿verdad? Nos hemos puesto de acuerdo para que él sea el que nos hable acerca de Judas Iscariote. Tocante a este grupo, MacArthur, que es el libro en el cual hemos estado estudiando, señala lo siguiente: es del que menos se conoce, con la excepción de Judas Iscariote. Porque, bueno, como todos sabemos, Judas Iscariote, el traidor, es pues de quien pues mucho se habla, ¿verdad? Por haber sido quien traicionó al maestro. Poco se sabe en el caso de los primeros. Este grupo parece haber tenido menos intimidad con Jesús que los otros 8 restantes. Bueno, eso decimos en la opinión, como hemos señalado, de John MacArthur. A lo que, bueno, un comentario muy personal, yo diría que es muy probable que lo dice en el sentido de que no se les ve tomando parte en asuntos de relevancia. Esto en acuerdo a lo que las Escrituras nos revelan, porque si podemos nosotros darnos cuenta, bueno, vemos claramente, es muy evidente que el resto de los apóstoles, pues por lo menos tienen un poquito más de presencia, es decir, ¿verdad? La palabra de Dios, pues habla un poquito más acerca de ellos. Al examinar este último grupo de apóstoles, descubrimos que aunque las Escrituras dicen muy poco de ellos, de todas maneras, el estudio de cada uno de sus integrantes no deja de ser interesante. De forma ya muy individual, MacArthur señala que Jacobo, hijo de Alfeo, viene a ser el 9º nombre en la lista que nos da el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 14 al 16, que es la lectura que hemos hecho al principio. La única cosa, dice, que la Escritura nos dice sobre este hombre, dice MacArthur, es su nombre. ¿Sí? Solamente su nombre. MacArthur continúa diciendo, si alguna vez él escribió algo, se perdió para la historia. Si alguna vez le formuló preguntas a Jesús o hizo algo para sobresalir del grupo, la Escritura no lo registra. Nunca alcanzó ningún grado de notoriedad o fama. No era el tipo de persona que sobresale. Fue completamente oscuro. Incluso tuvo un nombre muy común. Su falta de prominencia se refleja aún en su sobrenombre, pues en Marcos capítulo 15, verso 40,
Mis hermanos, vamos a buscar esta cita bíblica, Marcos 15, 40. Amén. Dice la palabra del Señor: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. De aquí, de este versículo, es del cual se desprende que Jacobo, ¿sí?, de Jacobo, hijo de Alfeo, es de quien en esta parte se le nombra Jacobo el menor. MacArthur también menciona que la palabra griega para menor es micros. Me suena esa palabra, ¿no? Micro, microscopio, microonda, algo, ¿verdad? ¿Sí? El cual su significado primario es pequeño. Comentario. En lo personal, en realidad no se puede determinar con claridad el porqué de este sobrenombre. ¿Por qué Jacobo es también llamado, Jacobo hijo de Alfeo es también llamado Jacobo el menor? Haya sido por su estatura, ¿sí?, que eso yo no lo, en mi opinión no lo creo así, o haya sido por su falta de prominencia, podría ser, es decir, que no destacó al igual que destacara Jacobo, hijo de Zebedeo. Y por último, lo cual para mí en lo personal me parece más propio, es por la edad, ¿sí?, que creo yo pudiera ser lo más propio y motivo por el cual he llamado Jacobo el menor, perdón. Pero de cualquier manera, siento que no tiene demasiada importancia en discutirlo. Y eso, bueno, aclaro porque a veces sí que nos metemos, ¿verdad?, en cuestiones que pues que no nos llevan a nada, ¿no? Discutimos, debatimos y al final pues no logramos gran cosa. Ahora, quiero que entendamos lo que voy a mencionar a continuación. Dice: el silencio que las Escrituras guardan acerca de este personaje, es decir, lo poco o casi nada que revelan, quizás deberían hacernos callar o limitarnos solo a lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, ¿no? Quizás algunos dirían, bueno, si la Biblia no dice nada al respecto de este personaje, si no habla de algún hecho de importancia, relevancia, ¿para qué entonces extenderse? Sino más bien concretarse a lo que dice ya. Sin embargo, mis hermanos, diré que es imposible callar o no decir absolutamente nada cuando existen evidencias claras, revelaciones bíblicas de un profundo contenido espiritual, en donde aunque se les menciona en general, es decir, a todos los apóstoles, al grupo de los 12, con toda seguridad podemos decir que Jacobo, hijo de Alfeo, es uno de ellos, ¿no? Porque lo menciona la palabra del Señor, lo incluye en la lista que da tanto Mateo en el capítulo 10
como Marcos en el capítulo 3 y Lucas en el capítulo 6. Aun y cuando lo he venido señalando que es muy poco lo que se dice de él, con todo y ello hay cosas que destacar de la vida de este personaje. Y esto, bueno, a lo menos es a como yo lo veo, ¿sí? Hay cosas que destacar, hay cosas que señalar. El simple hecho, en primer lugar, de haber sido convocado, llamado por Jesús, ya es algo que cuenta. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio, que bien sabemos, su ministerio terrenal, que no tuvo una duración más que de 3 años, llamó, hermano, a una multitud de discípulos. Y por cierto, hermanos, en el Evangelio, según San Lucas, los versículos que dábamos lectura en el capítulo 6, ahí nos refiere el versículo 13 que cuando era de día, dice, llamó a sus discípulos. Esto nos da a entender que no solamente eran los 12, sino que dentro de ese grupo de discípulos, dice, escogió ¿a quiénes? A 12 de ellos. Y vemos en algunos otros versículos de las Sagradas Escrituras que ciertamente nuestro Señor Jesucristo tenía mucho más de los 12 discípulos, y si recordamos también, algunos de ellos en el Evangelio, según San Juan capítulo 6, muchos de ellos, dice, ya no andaban con él, le abandonaron cuando después de haberle escuchado decir, ¿verdad? Dar una enseñanza y decir, dura es esta palabra, ¿quién pues podrá con ella? Y desde entonces, dice, muchos de sus discípulos ya no andaban con él, ¿sí? Entonces se entiende que nuestro Señor Jesucristo tenía muchos, ¿verdad? Muchos discípulos, pero mis hermanos, de esos discípulos vemos que escogió, dice la palabra del Señor, a 12. De manera sea que de esos cientos, que podríamos decir así, de discípulos que seguían al Señor, muchos de ellos, yo no sé, pero me atrevo a decir que hubiesen querido, ¿sí? Hubiesen querido, mis hermanos, que el Señor les escogiese. Es decir, los llamase, hermano, para conformar este grupo de los 12. Sin embargo, bueno, no fue la voluntad. No vamos a decir que no fue su suerte, porque ahora sí que a veces podríamos decir, no fue su suerte. No fue la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Él simplemente, ¿verdad? Dice, escogió a 12 y de los cuales, pues, ¿verdad? Nos presenta la lista. De manera sea que, mis hermanos, por este simple hecho de haber sido convocado, llamado por Jesús, ya es algo que cuenta. Eso en sí ya es un hecho importante. En segundo lugar, vemos que cuando Pedro, hablando por todos los apóstoles, le dijo a nuestro Señor Jesucristo, y vamos a buscar la cita bíblica, Lucas 18, 28. Gloria al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo
y en el siglo venidero la vida eterna. De manera sea que también, mis hermanos, esto es otra de las cosas que nosotros podemos, hermano, resaltar de este hombre, porque yo no creo que cuando él dice, hemos dejado, dice, he aquí nosotros, cuando dice Pedro, él está hablando, hermanos, por todos, ¿sí? Incluido, ¿quién? El apóstol Jacobo, hijo de Alfeo, de quien estamos hablando. No cualquiera, hermano. Como un comentario, podemos decir que no cualquiera de nosotros haríamos esto. Y me refiero a mis hermanos, a dejarlo todo, como lo dijera Pedro. He aquí, dice, nosotros lo hemos dejado todo. Y lo vemos en la palabra de nuestro Dios. Ellos, hermanos, ¿verdad? Decidieron seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y como bien dice, no importándoles, hermanos, dejar familia, dejar, ¿verdad? Trabajo. Ellos, dicen, muchos de ellos eran de oficio pescador. Lo vimos Mateo, pues, cobrador de impuestos, en fin. Pero que mis hermanos, ellos, dice, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. Y esto, hermano, repito, no cualquiera estaría dispuesto a esto. Y vemos un ejemplo, ¿verdad? De aquel joven el cual, hermanos, ¿verdad? El Señor le llamó. ¿Y qué dijo aquel joven? Que le dejara primero, ¿qué cosa? Ir, enterrar, dice, a su padre, y ya dice, bueno, pues ya después, pues si es posible, pues te sigo, ¿verdad? Y así quizás muchos, ¿sí? Muchas personas hoy en día, ¿sí? Escuchan el llamado del Señor, ¿sí? Pero que precisamente ponen pretextos, ponen excusas, ¿verdad? Y viene a mi mente otro caso que la palabra también del Señor menciona, de aquellos que fueron convidados también a la fiesta de bodas, si no mal recuerdo, ¿sí? Y que mis hermanos dice que algunos de ellos presentaron excusa. Dijeron, no, es que me voy a casar y no sé qué, y no sé cuánto, ¿sí? Otro dijo, tengo mi hacienda y así, hermano, ¿sí? Tristemente, no cualquiera, repito, está dispuesto, hermanos, a hacer lo que los apóstoles hicieron. Y Jacobo, hijo de Alfeo, fue uno de ellos. Que no hizo nada, que no, dice la palabra del Señor, no destaca nada de importancia. Eso no tiene nada que ver. Esto que estamos nosotros haciendo mención es más que suficiente para nosotros aprender de ello. En tercer lugar, Jacobo, hijo de Alfeo, es contado entre los que descendieron a Jerusalén desde el monte de la Ascensión y perseveraron ¿en qué, hermanos? En la oración. Amén. Veamos qué dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, que ya dijimos que recibió también por nombre Natanael, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Jacobo, repito, Jacobo, hijo de
Alfeo. Luego dice, verso 14, todos estos perseveraban, ¿qué cosa? Unánimes, dice, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sí? Perdón, un comentario muy personal, hermano. ¿Sí? Yo veo aquí a Jacobo, hijo de Alfeo, como un hombre, hermanos, de oración. ¿Sí? Y lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos quisiéramos esto? Ojalá y nosotros pudiéramos ser uno de ellos. La oración, hermano, para ser sinceros, es lo que más nos cuesta. ¿Sí o no? La verdad. La oración. Recuerden ustedes, hermano, incluso a los discípulos, cuando se acercaba ya, hermano, la hora de que nuestro Señor Jesucristo habría de ser arrestado. ¿Recuerdan? ¿Sí? Como el Señor dice que, hermano, salió, hermano, juntamente con ellos al monte. Y estando allá, dice que mis hermanos llegó a un cierto lugar y les dijo, dice, quedaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. ¿Y qué pasó? Se fue el Señor, ¿verdad? Subió el Señor a orar allá, hermano. Y ya sabemos la oración de Jesús en el Getsemaní. ¿Sí? Pero ¿qué pasó, hermano? Cuando regresó, ¿con qué se encontró? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Durmiendo. ¿Sí? Durmiendo placenteramente. ¿Y qué les dijo nuestro Señor Jesucristo? No habéis podido orar juntamente conmigo siquiera una hora. Repito, la oración, mis hermanos, es lo que más nos cuesta. Yo a veces cuando escucho, en una ocasión escuchaba yo a una persona, a un ministro decir, yo la oración me encanta. ¿Ven? Si te encanta, qué bien por ti, ¿no? Yo la oración, dice, la disfruto, como aquel maestro que me decía, las matemáticas, sinceramente yo, hermano, lo reconozco. Sin embargo, Jacobo, hijo de Alfeo, hermanos, lo vemos aquí, ¿sí? Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, dice, todos estos perseveraban unánimes en la oración. Nos gusta cantar. Para cantar yo el primero. ¿Sí? Pero el tener que levantarse, mis hermanos, hay iglesias en las que tienen programas, hermanos, de oración, horarios establecidos. ¿Sí? Y bueno, incluso la iglesia primitiva. ¿Sí? ¿No dice acaso la palabra del Señor cuando el caso de aquel cojo que dice que subían a la hora, subían quién? Dice Pedro y Juan. Dice, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Tenían, hermano, la iglesia primitiva tenía su hora. Amén. ¿Sí? Y hermanos, pero nosotros, ¿verdad? Tristemente tenemos que reconocer que nos cuesta. Es mejor, es más bonito, hermanos, estar ahí y precisamente ahorita en estos tiempos de que ya se empieza a resentir el frío, no quisiera uno dejar la cobija, ¿verdad?
Uy, es mejor estar ahí acurrucadito. Bueno, decimos nosotros ya la palabra acurrucado, sí, sí lo entienden, sí, acurrucadito, hermanos, ahí, y no estar ahí pasando frío. Y a veces, hermanos, me pasa, y seré sincero, yo, hermano, a veces que estoy así, a veces no puedo ni dormir, pero oigo que una voz que me dice, no puedes dormir, pero puedes orar. ¿Sí? Y hermanos, hago el esfuerzo, y me pongo, mis hermanos, pero sí que la verdad nos cuesta. Dios nos ayude, hermanos, para que en nosotros el Señor despierte. Amén. Despierte ese espíritu de oración. Viene a mi mente precisamente, hermano, lo que estaba yo leyendo en esos libros que pues hay aquí en la biblioteca. Me llevé, no sé, hace unos días un libro de Spurgeon. A mí me encanta Spurgeon, hermano. Me llevé el príncipe, el predicador olvidado, no sé, no recuerdo muy bien el título, pero ahí él, hermanos, en de una parte de ese libro, le preguntaron en cierta ocasión a Spurgeon, lo dice allí, que en qué consistía el éxito de su ministerio, ¿sí? Hermanos, ¿verdad? Porque sabemos según la historia que, hermanos, él durante su ministerio, el Señor le concedió haber alcanzado a ¿cuántos? A miles de almas, ¿sí? Y aquella persona, mis hermanos, cuando le preguntó en qué consistía, hermanos, ¿verdad? El éxito de su ministerio, su respuesta fue: la iglesia ora por mí. Esa fue su respuesta. La iglesia ora por mí. Ni siquiera él dijo, ¿verdad? Sino que, ¿verdad? Gracias a la oración, ¿verdad? La verdad que, mis hermanos, de nuevo, casi que, hermanos, como que si la palabra del Señor nos diera uno, ¿verdad? Sí, ándale, para que, hermanos, ¿verdad? Sí, Dios nos ayude. Luego tenemos, hermanos, inciso D, Jacobo, hijo de Alfeo, fue tan apóstol como Pedro y Juan, aunque su nombre no figure. No será considerado ni más ni menos en la eternidad, puesto que fue fiel a su llamado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Que Pedro, que Juan, que hermano Jacobo y los demás, el resto de los discípulos hicieron tal o cual cosa, sobresalieron, eso no significa que Jacobo, por el hecho de no, hermanos, figurar allí, hermanos, en los evangelios o en el libro de los hechos de los apóstoles, vaya a ser considerado menos. Repito, fue tan apóstol como Pedro y Juan. En el siguiente inciso, en inciso E, también tenemos aquí en nuestra nota que Jacobo, hijo de Alfeo, se sentará en un trono al igual que los demás. ¿Sí? Haya hecho más o haya hecho menos, ¿ven? El Señor les dará, hermanos, por parejo, decimos, ¿verdad? Ni más ni menos. Veamos Mateo capítulo 19, versículo 28. Dice la palabra de nuestro Dios. Bueno, ya leímos algo al respecto, pero dice el versículo 28, la respuesta que el Señor le dio a Pedro cuando le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria,
vosotros, refiriéndose a los discípulos, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y como un último inciso, su nombre también, mis hermanos, estará grabado en uno de los cimientos de los muros de la Nueva Jerusalén. Veamos Apocalipsis 21, 14. Apocalipsis 21, 14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos, dice, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ni más ni menos, hermano. ¿Sí? Haiga o no, hermanos, ¿verdad? Sobresalido, el Señor lo está diciendo. ¿Sí? El nombre de, y ahí, hermanos, aparecerá Jacobo, hijo de Alfeo. En conclusión, por estos hechos que he mencionado acerca de este apóstol, diría que no cualquiera tiene ese privilegio, como lo decíamos primero, de haber sido llamado por el Señor. No cualquiera está dispuesto, no solamente, hermano, a dejarlo todo, sino a pagar el precio de lo que cuesta. Cuesta, porque sí cuesta, ¿sí? Seguir a Cristo. ¿Sí? Aquí no estamos, hermanos, ¿verdad? En la iglesia o la secta, la agrupación esa de los de la, hermano, prosperidad, que todo es... No. La palabra del Señor nos habla y nos dice acerca de lo que realmente es, lo que cuesta. Hay una porción que lleva por título, ¿de cierto? Lo que cuesta seguir a Cristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, el que dijo, el que quiera ir en pos de mí, ¿qué cosa? A ver, dígalo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Y por eso muchos andan con un crucifijo, pero no, eso no es así. ¿Sí? No es lo que quiere decir la palabra del Señor, no es lo que nos quiere dar a entender, ¿sí? Sino que lo que la palabra del Señor más propiamente nos quiere enseñar es de que, mis hermanos, seguir al Señor cuesta lágrimas, ¿sí? Cuesta sufrimiento. Si no, preguntémosle a Pablo, ¿sí? Preguntémosle a Pablo, hermano, cuántas veces él cuando habla acerca de los sufrimientos, de sus sufrimientos, cuántas veces en las cárceles, cuántas veces, hermano, fue herido a latigazos, cuántas veces padeció naufragio, cuántas veces, hermanos, fue apedreado, cuántas veces, oiga, ¿sí? Por eso, mis hermanos, decimos, no cualquiera está dispuesto a pagar el precio de lo que cuesta seguir a Cristo, de lo que implica morir por su causa. Gloria a Dios, hermano. Por cada uno de estos hombres que, aunque mucho o poco hayan hecho, nos dejaron un legado. ¿Sí? Nos dejaron, y eso lo digo, hermanos, por todos nosotros a quienes el Señor nos ha llamado, ¿sí? Nos dejaron un legado, su lealtad, su perseverancia y su fidelidad hasta la muerte, ¿sí? Hasta la muerte, cosas que Dios honra. En verdad,
este legado que nos dejaron mis hermanos son un ejemplo a seguir para cada uno de quienes hemos sido llamados. Y no solamente llamados por la gracia de Dios, sino que hemos obedecido a ese llamado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios quiera que, pues mis hermanos, este estudio, ¿verdad? Que si se puede llamar estudio, ¿verdad? Pues pueda servirnos en algo, amén, en nuestra vida cristiana. Que podamos aprender, ¿sí? Que podamos ser, como dice Santiago, hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Dios les bendiga, hermanos, y si el Señor nos permite, en nuestra próxima intervención hablaremos acerca de Simón el celote, ¿sí? Que tampoco, al igual, no dice nada, es muy poco lo que dice, pero ya veremos, hermanos, cómo Dios tiene a través de este apóstol una enseñanza. Dios les bendiga, su hermano pastor.